Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y hoy les traigo esta florcita de jirafita. Espero les guste y que la puedan tejer conmigo. Los materiales que vamos a necesitar serían hilo de color amarillo, hilo de color café, hilo de color blanco, un par de hojitas de seguridad y hilo de costura de color café. Vamos a estar utilizando una aguja de 3 milímetros y una aguja lanera. Y antes de comenzar con nuestro tutorial, los invito a que me apoyen dándole un like y dejando en los comentarios qué tal les ha parecido nuestro tutorial. Así YouTube los estaría recomendando a muchas más personas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que hay un nuevo video. Y sin más, comencemos. Y ahora, para comenzar nuestra florcita de jirafa, vamos a utilizar el patrón de la cabecita de la flor de ovejita que les estaré dejando en la descripción y en esta parte de aquí de nuestro video. Vamos a estar colocando los ojitos en la ronda 9, entre la ronda 9 y la ronda 10, dejando 1, 2, 3, 4 puntos de separación. Y ahora que ya tenemos hecha la cabecita, vamos a reservar y vamos a comenzar haciendo las orejitas. Y para iniciar con nuestra orejita, vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a estar realizando un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo y para la ronda número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos seguidos. Sería el primer aumento, que estaríamos haciendo 2 puntos en el mismo punto. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos. Ahora, para la ronda número 2 vamos a realizar un punto y un aumento, un punto y un aumento. Al finalizar vamos a terminar con un total de 18 puntos. Vamos a dejar una hebra para coser y vamos a realizar otra pieza como esta, y así tendríamos ya terminadas las 2 orejitas. Vamos a reservar. Ahora, con hilo de color café vamos a realizar los cuernitos de nuestra jirafa y vamos a hacer un anillo mágico, y dentro de ese anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora, para nuestra ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos y vamos a finalizar en esta ronda con un total de 12 puntos. Luego vamos a hacer 2 rondas, que sería la ronda número 3 y la ronda número 4, de punto sobre punto de esos mismos 12 puntos.
En esa parte, cuando lleguemos a la ronda número 4, vamos a echar un poquito de relleno en esa parte de nuestro tejido, y nos quedaría de esta forma. Ahora, para la ronda número 5 vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, y a medida que vayamos cerrando nuestro tejido vamos a irle metiendo poquitos de relleno, porque una vez finalicemos nos va a costar ponerle el relleno. Luego de la ronda número 5 vamos a hacer 2 rondas más de punto sobre punto de esos 6 puntos que nos van a estar quedando. Luego de terminar las 2 rondas vamos a dejar una hebrita para poder coserla a nuestra jirafa. Vamos a realizar otro cuernito igual que este, y así nos quedarían nuestros cuernitos. Vamos a reservar. Ahora, con hilo de color blanco vamos a realizar un anillo mágico, y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la segunda ronda vamos a hacer 6 aumentos. Este sería el primer aumento, el segundo aumento, y así vamos a continuar en toda nuestra ronda hasta tener un total de 12 puntos. Ahora, para la ronda número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar un total de 18 puntos. Luego de esto vamos a hacer una ronda más de punto sobre punto y vamos a dejar una hebra para coser. Y nos estaría quedando de esta forma. Ahora lo vamos a colocar a nuestra cabecita. Lo vamos a estar colocando de esta forma, así. Ahora vamos a realizar la manchita de nuestra jirafa, y para eso vamos a ocupar el hilo de color café y vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y una vez cerramos nuestro anillo mágico vamos a tener hecha ya la manchita. Vamos a dejar un hilo para coser y nos quedaría de esta forma. Ahora lo vamos a colocar a nuestra cabecita. Lo vamos a estar colocando de esta forma, así. Así.
Y las orejitas las vamos a doblar de esta forma. De esta forma. Y vamos a estar colocando los cuernitos aquí. O ustedes los pueden colocar donde ustedes lo vean mejor. Yo lo voy a estar colocando entre dos rondas, pero en la segunda ronda desde el anillo mágico vamos a colocar el otro de esta parte, así. Las orejitas vamos a tratar que nos queden un poquito hacia arriba, así. Ya nos va a quedar mejor una vez cosamos, porque ahorita los estamos sosteniendo con un alfiler. Así que ya les muestro cómo nos estaría quedando y cómo lo estoy cosiendo. Y así nos estaría quedando nuestra florcita ya terminada de nuestra jirafita. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos hasta la próxima.